Desiertos eternos y desfiladeros profundos. Viajamos en tren por la antigua ruta de la seda a través de un país enigmático, Uzbekistán. La otrora República Soviética es un estado entre las 1001 noches y edificios prefabricados. Un país con mujeres fuertes, gemelas en uniforme y técnicas muy especiales para arrear camellos. Un viaje desde las cavernas más profundas del mundo hasta los restos del mar de Aral. Tashkent, capital de la República Uzbekistán, fundada en 1991. En 1966 fue víctima de un terremoto devastador. Su reconstrucción se realizó según el estilo soviético moderno. Desde entonces, gigantescos ejes de tránsito atraviesan la ciudad. La estación principal de tren está en el centro. En el andén 1 espera el denominado Expreso de la Ruta de la Seda. El maquinista Akhmalkudia Yuldachev revisa todo una vez más para que el tren pueda salir puntual a las 8. Ya de niño soñaba con ser maquinista porque mi padre también lo era. Conducía las viejas locomotoras soviéticas. Por entonces, las condiciones de trabajo eran realmente duras. Hoy todo es mucho mejor y más cómodo. El ferrocarril aún es la arteria vital de Uzbekistán y sus 33 millones de habitantes. El tren tarda unas 20 horas en cruzar todo el país desde Tashkent rumbo al oeste, a las antiguas orillas del mar de Aral. En Uzbekistán la red de carreteras es mala y volar es caro. Por eso a la mayoría de la gente solo le queda el tren. Uzbekistán está en el corazón de Asia Central, entre Afganistán y Kazajistán. Nuestro viaje nos lleva desde Tashkent, la capital, hacia Samarcanda, a lo largo de la cordillera Gizar, pasando por Bujará y cruzando el desierto hasta el casi desecado mar de Aral. El agua es el mayor tesoro de este país árido. En la década del 70 se construyeron varias presas en las laderas de las montañas Tian, que todavía aseguran las necesidades de agua de Tashkent. Pero las montañas no solo procuran agua. En lo más profundo hay un secreto que la Unión Soviética guardó durante décadas. Aquí se descubrió uranio en la década de 1940. Para los mineros se construyó de la nada una ciudad oculta. Hoy parece una ciudad fantasma. Uno de los últimos habitantes de Yangyabod es Marat Enikiev, que hace 67 años fue una de las primeras personas que nació aquí. Cada mañana hace su ronda.
La primera parada, el jardín de infancia. Recién tenía un mes de vida cuando mis padres me trajeron a este jardín de infancia en 1954. Ahora ya no hay nadie. Cuando la Unión Soviética colapsó y cerraron la mina, se terminó el trabajo y casi todo el mundo se fue de la ciudad. Yangyabod se ha vuelto solitaria. La antigua Academia de Música, como toda la ciudad, la construyeron alemanes del Volga. Por eso parece un tenue recuerdo europeo en medio de Asia. De niño tenía clases de piano aquí. Después de 3 años, el profesor les dijo a mis padres que no me llevaran más porque no llegaría a ser músico en esta vida. Esa afirmación me hizo infinitamente feliz. Marat se casó por segunda vez hace 5 años con Larisa, su amor de juventud. ¿Qué hay hoy? Sopa de queso. ¿Sabrá bien? Por supuesto, ya la conoces. Ah, no me acuerdo. Vuelve a haber vida en Yangyabod. El equipo olímpico de boxeo se entrena aquí, en el agradable aire de montaña. Larisa y Marat se han hecho amigos de la joven Sojiba, a la que casi han adoptado. Empecé a boxear en 2017 y ahora estoy en el equipo nacional desde 2019. La mitad del mes estoy en casa y las otras 2 semanas entreno aquí. Ahora vas a comer un buen plato de sopa. Echo de menos mi casa muy a menudo, pero la voluntad de lograr algo en el boxeo es más grande. Qué bueno que te tenemos, porque echamos de menos a nuestros propios hijos. Los hijos de Marat, como tantos otros, se fueron de Yangyabod hace mucho tiempo. El expreso de la Ruta de la Seda dejó atrás las montañas y avanza a través de una vegetación cada vez más escasa. La construcción del ferrocarril comenzó aquí hace más de 100 años. En la época soviética, la red ferroviaria tenía la máxima prioridad, pero ahora aún se construye mucho. Hace miles de años, las caravanas viajaban al este y al oeste junto a las orillas del río Serafshan. También es la arteria de la ciudad acaso más legendaria de Asia Central, Samarcanda. En el centro de la ciudad, la Plaza Registán. Hoy un popular motivo fotográfico, en el siglo XV era la sede de la universidad más prestigiosa del mundo islámico. Uzbekistán se considera un estado policial y desde hace poco hasta tiene una policía turística. Las gemelas Fátima y Sukra eran profesoras de inglés antes de entrar en la policía. Ambas están al cuidado de la plaza. Soñábamos con llevar uniforme desde que éramos niñas. Cuando se fundó la unidad de policía turística, pensé, ese es mi lugar. Después, simplemente, me llevé a mi hermana. Patrullar no es tan fácil para ambas porque los turistas quieren sobre todo una cosa, una foto con las gemelas de uniforme.
La mayoría de los adolescentes quieren una foto con nosotras, sobre todo las chicas. Todas quieren ser policías como nosotras. Este lugar era un centro de matemáticas y astronomía en el siglo XV. Chai Sinda es un lugar mágico. Desde hace 600 años se aferra la necrópolis a las colinas de Samarcanda. El almuecín Abdugani llama a los fieles a la oración. La gran necrópolis también es parte de la jurisdicción de las gemelas. Tenemos una buena relación con el almuecín Abdugani. Al fin y al cabo, él y nosotras somos responsables de este lugar histórico. Si hay problemas con los turistas, colaboramos para solucionarlos. En la época soviética, los 11 mausoleos se abandonaron a su suerte. En los últimos años han sido cuidadosamente restaurados. Antes la vida de un musulmán devoto era muy difícil. Quedaban pocas mezquitas donde se pudiera rezar. Casi no había posibilidades de capacitarse como almuecín. Hoy vuelve a haber 2000 mezquitas en Uzbekistán e incluso se están construyendo nuevas. Los musulmanes pueden volver a profesar libremente su fe. El almuecín Abdugani también es responsable del cuidado de las tumbas. El lugar más importante del complejo, el mausoleo de Abbas, de quien dice que llevó el Islam a Samarcanda. Siempre siento una profunda gratitud por tener el honor de poder servir aquí. Este lugar es sagrado porque Abbas, que descansa aquí, era primo del profeta. Ha caído la tarde en Samarcanda. Las gemelas policía Fátima y Zukra están invitadas a la casa de su abuela para una pequeña celebración familiar. Estoy muy orgullosa de mis dos nietas. Cuando yo era joven, era impensable que una mujer llevara uniforme. Ambas gemelas tienen una hija respectiva, están divorciadas y llevan una vida independiente. Nuestros padres nos dieron una infancia maravillosa. Ellos lo tuvieron muy difícil. Ahora intentamos hacer lo mejor para nuestras hijas. Al este de Samarcanda las montañas se elevan bruscamente. Aquí estaba el otrora magnífico palacio de Tamerlán, que conquistó toda Asia Central en el siglo XIV. Las montañas de Guizar son las estribaciones más occidentales del Himalaya. A lo largo de millones de años se formaron aquí las cavernas más profundas del mundo. Los espeleólogos Vladimir Dolgy y Pavel Baer se han puesto en camino en busca de un secreto. Ya la veo ahí detrás. Queremos ir a la cueva de Timur para investigar una leyenda. Se dice que Tamerlán se escondió allí con todo su ejército. Queremos saber si era posible. Pero el camino es largo y arduo.
Después de 18 horas de carreteras llenas de baches en un todoterreno, solo se puede continuar a pie. El viaje fue muy largo y estamos cansadísimos. Hoy no llegaremos a la cueva. Acamparemos aquí. Y mañana comenzarán a descender por este desfiladero. Vladimir y Pavel trabajan juntos desde hace 8 años y han explorado muchas cuevas. Es la comida más sencilla y barata que existe. Típica comida de estudiante. Es muy práctica en las montañas porque es muy fácil de preparar. Casi no hay infraestructura en las montañas, uno depende de sí mismo. Sobre todo al anochecer hay que tener cuidado, pues todavía viven aquí osos y leopardos. A las 6 de la mañana comienza la marcha hacia la cueva de Timur. Tenemos que bajar por aquí y después por el río a través del desfiladero. Después hay que volver a subir. La caverna debe estar en algún lugar allí al fondo. Bajando por los escarpados riscos se llega al cañón llamado Kali Serkan, la fortaleza del león. La caverna tiene 2 entradas. Los exploradores deciden tomar la más pequeña. Dentro de la caverna hará mucho frío, así que hay que abrigarse bien. Intentaremos explorar la cueva al máximo para ver si es posible que muchas personas hayan sobrevivido en ella. Lo más importante es el agua, por supuesto. Sin agua potable, nadie podría sobrevivir aquí. Aunque afuera hace mucho calor, adentro las temperaturas bajan rápidamente a menos de 10 grados. Unos restos. Mira esto. Creo que no es nada. Sigamos. De acuerdo, vamos. La luz natural ya no llega a esta parte de la caverna. Los exploradores están completamente a oscuras. Ahora tenemos que bajar más profundo. Sospechamos que ahí abajo hay agua. Si las historias son ciertas, debe haber habido algún tipo de lago subterráneo en la época de Tamerlán. Y si existe, lo encontraremos. Tamerlán gobernó un gigantesco imperio en el siglo XIV, desde la actual India hasta Turquía. Sus campañas victoriosas habrían partido de esta caverna. Mira, hay una pequeña cascada. Sí, el agua se acumula ahí abajo. Agua potable para Tamerlán. Pero, ¿bastó con el agua para mantener con vida a cientos de soldados e incluso a sus caballos? Estos son restos de comida, no hay duda. Sin embargo, es muy difícil saber cuán antiguos son. Después de 5 horas en la cueva, emprenden el camino de vuelta. Encontramos un pequeño depósito, así que hay agua.
Sin embargo, el camino a la cueva es difícil. Es difícil decir si se pudo hacer con caballos, pero en todo caso había refugio para ellos. No obstante, no hay pruebas suficientes como para poder asegurar que Tamerlán estuvo aquí. Sigue siendo un enigma. Así que tendrán que volver para seguir explorando la cueva de Timur. Desde aquí hay menos de 100 kilómetros hasta Afganistán. El expreso de la Ruta de la Seda vuelve a avanzar hacia el oeste. Cada cual intenta entretenerse a su manera. Y por supuesto, comer también es importante en un viaje tan largo. La comida se sirve en el compartimiento. Como en todo el país, el menú incluye pilaf, el plato nacional, arroz con zanahorias y carne, preparado en una cocina de carbón. Con el sol y los fogones, las temperaturas superan los 60 grados. Es muy difícil cocinar con este calor. La cocina uzbeca lleva mucha carne. Nunca puede faltar el cordero. Los pasajeros quieren comer sobre todo pilaf o pinchos de carne. Y si Dios quiere, los saciaré a todos. Ahora el tren está por llegar a la siguiente ciudad famosa, Bujará. El oasis de Bujará habría estado habitado ya por el año 600 a.C. Su riqueza era legendaria. Era uno de los puntos neurálgicos de la Ruta de la Seda. Aunque Bujará se encuentra a unos 2.800 kilómetros al noreste de Jerusalén, alberga a una de las comunidades judías más antiguas del mundo. El hijo del último rabino de Bujará, Daniel Matatov, trabaja en la parte nueva de Bujará. Es relojero y para su negocio alquiló un metro cuadrado en una pequeña agencia de viajes. Somos relojeros desde hace generaciones. Mi abuelo, mi padre, mis hermanos, también mi hijo y yo. Cuando mi abuelo todavía vivía aquí, la comunidad judía era enorme. Pero con el tiempo fue menguando. Todos los días a las 6 en punto, este hombre de 53 años cierra su tienda y vuelve a casa. Los primeros judíos se habrían establecido en Bujará después del cautiverio de Babilonia, alrededor del año 500 a.C. Hace apenas un siglo, la comunidad judía tenía más de 25.000 integrantes. Daniel y su esposa, Lyubov, junto con otras 150 personas, son hoy los últimos judíos de la ciudad. ¿Cómo fue el día? ¿Y qué tal el tuyo? Muy bien. Nuestro futuro, como el de nuestros hijos, está en Israel. ¿Qué vida tendríamos solos sin nuestros hijos? Debemos ir con ellos y con nuestros nietos, aunque será muy triste dejar esta maravillosa casa. Desde la muerte de su suegro, el viejo rabino, esta mujer de 49 años y su marido se ocupan de la sinagoga de enfrente. Hoy, los miembros de la congregación preparan un acto conmemorativo. Queremos recordar a mi suegra. Se llamaba Arnova María y murió en Estados Unidos a los 90 años de edad. Está enterrada allí. Todos los años organizamos esta fiesta
en su honor. Un miembro de la comunidad se ha ofrecido a leer. Es el Hassan, un recitador sin formación. La lectura se transmite en directo para los familiares en Estados Unidos. Todos los comensales planean dejar el país en los próximos años, sobre todo por razones económicas, para ir a Israel o a Estados Unidos. Allí pueden obtener un permiso de residencia muy fácilmente. Aunque me vaya de Bujará, no olvidaré nuestras tradiciones. Las llevo en lo más profundo de mi corazón y seguiré viviendo en todas partes la vida de un judío de Bujará. Lo llevo en mí y les transmitiré a mis hijos y nietos todo lo que sé. Parece que la historia de 2500 años de los judíos de Bujará está por terminar. La historia de una religión que fue autóctona más de 1000 años antes de la llegada del Islam. En la madrugada, el expreso de la Ruta de la Seda llegó al borde de Kyzyl-Kum, el gran desierto de Uzbekistán. Antes mi padre siempre contaba lo duro que era el trabajo, sobre todo en los viajes de larga distancia. El sol calentaba tanto el techo de metal de la locomotora que el maquinista pasaba un calor insoportable. Hoy es muy diferente. La cabina del conductor es cómoda y hasta tenemos aire acondicionado. Lamentablemente no hay aire acondicionado en los vagones. Cada uno intenta refrescarse a su manera. Lo más importante en todo vagón uzbeco, aunque haga muchísimo calor, es la caldera de agua hirviendo. Para nuestro pueblo, el té caliente los días de calor es lo más normal del mundo. Ya me quité la camisa por el calor. Si funcionara la ventilación, probablemente sería soportable. Pero hay una regla. Si bebes agua fría, sudas más. Si bebes té caliente, sudas menos. Kyzyl-Kum significa arena roja. El desierto es inmenso y se extiende desde el Karakum en Turkmenistán, pasando por Uzbekistán hasta Kazajistán. Originalmente solo los nómades poblaban los desiertos, pero en la época soviética se volvieron sedentarios. No conocen las fronteras, por eso la familia kazaja Aldiyarov vive en territorio uzbeco desde hace décadas. El padre Kalambay ha decidido que hoy será un día especial para su hija de 13 años. Si Dios quiere, hoy quiero enseñarle a mi hija a ordeñar camellos. Tiene que poder pararse sobre una pierna y balancear el cubo con la otra. Tenemos 6 hembras y no es fácil lidiar con sus ubres. Tengo ganas de saber ordeñar y me esforzaré todo lo posible. Pero primero hay que lavar los platos. Es la tarea de Nasirke y su hermana menor. Me gusta ayudar en la cocina, pero ahora estoy ansiosa por los camellos. Pero de los camellos que se mantienen asilvestrados no hay rastro. El padre no los ve por ninguna parte. Kalimjon, el hijo mayor, tiene que ir a buscarlos. Para cobrar fuerzas o un tazón de leche de camello.
Los camellos tienen un buen sentido de la orientación y siempre encuentran el camino de regreso, pero por desgracia, nadie sabe cuándo. Sin embargo, Kalimjon tiene buen olfato y los descubre mientras pastan tranquilamente. Los encontré. Ahora puedo llevarlos a casa para el ordeño. Mi hermana se pondrá muy contenta. Ahora todo irá bien. Kalimjon tiene una técnica para arrear inusual, pero efectiva. Primero necesitamos una cría que sea mamante de la madre. Entonces los pezones se hinchan y se puede ordeñar. Mira qué bien sale la leche. Salija, la madre, tiene años de experiencia, pero Nasirke ha perdido el entusiasmo. Ahora tengo miedo. Tengo miedo de que los camellos me den una cos. Vamos, no estés asustada. Pararse sobre una pierna no es tan fácil, pero se logra de un modo u otro. El primer cubo por fin está lleno. Por lo general, vendemos la leche en el mercado. Pero cuando nos invitan a algún lugar, por ejemplo, a un casamiento, solemos llevar también la leche como regalo de bodas. Estas hembras también hay que ordeñarlas hoy. Creo que ya entendí cómo funciona. Ahora puedo ayudar a mi madre a ordeñar. Y todavía le quedan 5 de las 6 camellas. Bajo un calor abrasador, el tren cruza el mayor río de Uzbekistán, el Amu Darya. En su interior se ha propagado el cansancio. Y el restaurante de a bordo ya cerró. Cuando termino de limpiar todo, empiezo de cero para el viaje de vuelta. Haré otra vez pilaf, bistecs, mastaba y arrollados frescos para que nuestros pasajeros tengan algo de comer. A veces los pasajeros tienen otros deseos y trato de satisfacerlos también. También para el conductor de 35 años de edad, el turno llega poco a poco a su fin. Me casé en 2012 y tuve un hijo. Está en tercer grado y le encanta todo lo relacionado con los trenes. Siempre juega con sus pequeñas locomotoras diésel y de vapor. Cuando vuelvo a casa me pregunta: «Papá, ¿dónde estuviste? ¿Qué tal el viaje?». Le interesa todo. Si algún día se convierte en maquinista, me haría sentir muy orgulloso. El expreso de la ruta de la seda casi ha llegado a destino. Nukus, la antigua puerta al mar de Aral. Un poco más al norte está el que fuera cuarto lago endorreico más grande del mundo. A partir de la década del 60, sus afluentes se cortaron para regar grandes campos de algodón. Hoy la franja costera es una pared de roca en el desierto. No muy lejos, la antigua ciudad portuaria de Moynak. En los años 80 todavía estaba en una península rodeada de agua. La mayoría de la gente vivía de la pesca. Hoy sus barcas yacen en la arena del desierto cerca del antiguo puerto. La erosión por la arena es el principal problema de la región. Hace unos años se inició un gran proyecto. El intento de sembrar plantas en el desierto. Shari estudia ciencias ambientales en Tashkent y vino a ver los primeros avances. Hola, ¿eres Vladimir?
Sí, soy yo. Vladimir Suev es el fundador de una organización de conservación de la naturaleza. Te voy a llevar al fondo del mar de Aral. Allí podrás ver la zona cultivada con tus propios ojos. He oído y leído mucho sobre el programa. Tengo mucha curiosidad por ver cómo es. A principios de los años 60, el mar de Aral todavía tenía el tamaño de Baviera. Todo lo que ahora se llama Aralkum, desierto de Aral, estaba cubierto de agua. A la derecha de la carretera ya se ven los primeros resultados de la siembra. El agua no va a volver, pero al menos esperan controlar así las constantes tormentas de arena. Me cuesta imaginar que hace 30 años este lugar estaba en el fondo del lago. Hoy se puede caminar por aquí. Increíble. La abuela de Shari es oriunda de Moynak. También por eso le interesa. Tengo 21 años y cuando nací, el agua de este lugar ya había desaparecido. Con las plantas al menos podemos impedir la erosión de la arena. Siempre se puede hacer algo. Por eso me interesa tanto la ecología. Las raíces de los arbustos penetran hondo en la tierra y la sujetan. ¿De dónde vienen los arbustos y cómo se plantan? La población de todo el país recoge estas semillas. Después se esparcen en el desierto, en tractor o por avión. Recién se plantó una pequeña parte de la cuenca del mar de Aral. Parece que funciona, y eso le da esperanzas a la gente. Vamos, así te muestro lo mejor de este lugar. El agua del mar de Aral. Un charco comparado con lo que era. Pero todavía impresiona. El padre de Vladimir era pescador, y él siente una conexión muy especial con el lago. Ven, vamos a nadar. No, yo no. Hola, mar de Aral. Aquí está tu hijo, Vladimir. Siempre que estoy aquí, mi corazón me dice que tengo que ir al agua. Toda mi vida está conectada con el lago, este cielo y esta tierra. Me encanta estar aquí, porque nadie sabe cuánto tiempo más existirán los últimos restos del lago. Pese a estas palabras, no logra convencer a Shari para que se bañe. Desde los vestigios del mar de Aral, pasando por desiertos de polvo hasta la verde meseta de la cordillera Gizar, Uzbekistán, un país de extremos.